¿Qué tal? ¿Alguna vez se han preguntado si los problemas de hoy son realmente nuevos? A ver, ¿y si les dijera que una crisis social de hace casi 3000 años tiene, increíblemente, la clave para entender mucho de lo que vivimos ahora? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en el diagnóstico de un profeta, Oseas, para descubrir 3 pilares que, según él, son la base de toda sociedad sana, y que cuando faltan, bueno, todo se viene abajo. A ver, pensemos en esto un momento. ¿Qué es lo que de verdad mantiene unida a una sociedad? O sea, más allá de la economía o de las leyes, que son importantes, claro, pero tiene que haber algo más profundo, ¿no creen? Pues resulta que el profeta Oseas se hizo exactamente la misma pregunta, pero en el siglo 8 a.C., justo cuando veía que su mundo se estaba desmoronando. Bueno, para entender su respuesta tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Ubiquémonos en el reino del norte de Israel. Miren, a simple vista uno diría que era una nación próspera, con todo en orden. Pero si rascamos un poquito la superficie, lo que encontramos es una sociedad al borde del colapso, carcomida por dentro por una decadencia moral y espiritual tremenda. Y Oseas, la verdad, no se anda con rodeos para nada. Él describe los síntomas de esta enfermedad social con una claridad que asusta. Y ojo, no es solo una lista de crímenes, ¿eh? Es el retrato de una sociedad donde la confianza simplemente se rompió. Perjurio, mentira, asesinato, robo. Todo esto es una espiral de violencia que no para. Pero lo clave aquí es entender que estos no son problemas aislados. Son la fiebre, el síntoma de una enfermedad mucho, mucho más profunda. Pero aquí es donde Oseas se pone interesante. Él no se queda en los síntomas. No. Como un buen médico, va directo a la raíz del problema. Y su diagnóstico, créanme, es tan potente hoy como lo fue en su época. Y aquí está el giro de la historia. El diagnóstico de Oseas es radical. Nos dice que el problema de fondo no es la presencia de todas estas cosas malas, sino la ausencia de 3 cosas fundamentales. Escuchen bien, no hay verdad, ni lealtad, ni conocimiento de Dios en el país. O sea, todo el caos, toda la violencia, es una consecuencia directa de este hueco, de este vacío en el corazón de la nación. A ver, vamos a desglosar esto. Empecemos con el primer pilar que faltaba. La palabra en hebreo es emet, y aunque casi siempre la traducimos como verdad, su significado real es, mucho más rico y profundo que eso. Miren, emet no es solo decir cosas que son ciertas, no. Habla de firmeza, de consistencia, de fiabilidad. Es esa cualidad de algo en lo que uno puede apoyarse con toda la confianza del mundo, sabiendo que no se va a quebrar. Piensen que es como la verdad estructural, como los cimientos de un edificio. Si los cimientos fallan, todo se cae. De hecho, para Oseas, el mismísimo Dios es el estándar de Emet, la roca firme sobre la que se debería construir la sociedad. Y las consecuencias de que falte esto son devastadoras. El teólogo José Luis Sicre lo resume perfecto. Sin Emet, sin esa confianza básica, la convivencia se vuelve imposible. La sociedad se hunde, literalmente, en un mar de sospechas, de recelos, de engaños. Piénsenlo, cuando la palabra de alguien ya no vale nada, ¿qué nos queda? Todo el edificio social empieza a temblar. Muy bien, pasemos al segundo pilar que falta. Si Emet eran los cimientos, entonces Gesed es como el pegamento, lo que mantiene unida a la comunidad. Y esta es otra palabra hebrea que es, increíblemente rica y vital. Miren, Gesed no es solo ser buena gente o amable, va mucho más allá. Es un amor leal, una misericordia que actúa, que se mueve. Es la esencia misma de la alianza, del pacto. Habla de un compromiso de lealtad, tanto con Dios como con el prójimo. Es esa fuerza que une a la gente y que dice, estoy contigo en las buenas y en las malas. Entonces, podemos decir que Gesed es el fundamento de la justicia, de la compasión, de todo lo que hace que una comunidad funcione. Es como el motor que nos impulsa a cuidarnos los unos a los otros. Porque claro, sin este amor leal, las relaciones se vuelven frías, calculadoras, puro interés. Y eso inevitablemente termina en egoísmo y, como vimos, en violencia. Y con esto llegamos al tercer y último pilar. Y ojo, que este es quizás el que sostiene a los otros 2. Dad Elohim. Y aquí es importantísimo aclarar algo.
Esto no tiene nada que ver con un conocimiento intelectual o de enciclopedia sobre Dios, para nada. Da'at Elohim se refiere a un conocimiento íntimo, personal, relacional. Nace de un encuentro real y vivo con Dios. La Biblia a veces usa esta misma palabra para describir la relación matrimonial, para que nos hagamos una idea de la profundidad. O sea, conocer a Dios en este sentido es estar en una relación correcta con Él, y eso, inevitablemente, se traduce en vivir según su voluntad, según su guía, lo que ellos llamaban la Torá. Y aquí la advertencia de Oseas es brutal. Dice que la destrucción del pueblo viene directamente de esta falta de conocimiento. Pero, cuidado, no es por ignorancia, no es por no saber datos sobre Dios, es un rechazo activo, es darle la espalda a la relación con Él, es olvidarse a propósito de su guía. Es como cortar el ancla en medio de una tormenta. El resultado solo puede ser la ruina. Y aquí es donde, ¡pum!, todo encaja. Miren esta conexión tan clara. La falta de emet, de esa verdad confiable, ¿en qué resulta? En un mundo de mentiras y juramentos falsos. La ausencia de Gesed, de ese amor leal, desata la violencia, el asesinato, el robo. Y el rechazo del Da'at Elohim, de esa relación con Dios, se ve en la infidelidad, en el adulterio, en la idolatría. Es una causa y efecto clarísima y devastadora. Pero esperen, que el diagnóstico de Oseas va todavía más lejos, y esto es de verdad asombroso. La crisis moral no es solo un problema entre humanos, no, tiene un impacto cósmico. Oseas dice que la tierra misma está de luto. O sea, el desastre ético de la humanidad le pega directo a la naturaleza. Mueren los animales, las aves, hasta los peces del mar. Es una idea súper potente sobre cómo todo, absolutamente todo, está conectado. Bueno, ¿y entonces qué hacemos con este diagnóstico de hace casi 3000 años? Pues la respuesta es que su relevancia sigue intacta. Esto no es solo una clase de historia antigua, es un llamado urgente para nosotros, aquí y ahora. Esta tríada de Oseas, Emet, Gesed y Da'at Elohim es básicamente una hoja de ruta para reconstruir los valores en cualquier época. Son los cimientos que sí o sí se necesitan para una comunidad justa, sana. Porque seamos honestos, sin fidelidad, sin amor leal y sin estar anclados a algo más grande que nosotros mismos, la sociedad, pues, simplemente se canibaliza, se devora a sí misma. Y todo esto nos lleva a una pregunta final, una para que nos la quedemos pensando. Si estos tres pilares, la confianza, el amor leal y la conexión íntima con Dios, son la base de todo, ¿cuál de ellos se siente que está más quebrado hoy en nuestro mundo? Y quizá una pregunta todavía más personal. ¿En cuál de ellos necesitamos trabajar más en nuestra propia vida si queremos ser parte de la solución? Agentes de reconstrucción. Si este diagnóstico de Oseas ha resonado, si ha hecho pensar, ¿por qué no dejar un like? Nos encantaría leer las reflexiones sobre esa última pregunta en los comentarios. Si creen que esta es una conversación que vale la pena tener, compartan este análisis para que llegue a más gente. Y claro, síganos para seguir explorando juntos estas ideas que nos retan a ver el mundo de una forma diferente. Nos vemos en la próxima.